Bueno, vamos a hablar un poco algo que muchos principiantes de saxofón quieren conocer para poder crear melodías o improvisar sobre una regla armónica o sobre un tema. Por ejemplo, vamos a, en primer término, a conocer cómo se forman los acordes. Y podemos preguntarnos, ¿qué son los acordes? Los acordes son la base en donde se sostiene la melodía. Es como decir, los cimientos sobre el cual se hace una melodía, se improvisa, con conocimiento de las notas que componen, en principio, elementalmente, esos acordes. ¿De dónde salen los acordes? Los acordes salen propiamente de una escala. Las escalas mayores tienen 7 notas. Cada una de esas notas sería un grado de esa escala. En cada grado tomaríamos como nota raíz o como primera la nota, digamos, propia de ese momento de la escala. Si la escala empieza en do, el primer grado sería do, el segundo sería re. Así que el basamento de cada acorde, de cada armonía, sería siguiendo la regla propia del orden de la escala, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Siendo que do sería el primer grado, re sería el segundo, mi sería el tercero, fa el cuarto, sol el quinto, la el sexto y si el séptimo grado. Pero a cada uno de esos grados estaríamos superponiendo una tercera. Tercera sería do, a re es una segunda, do, mi es la tercera, así que sería do, mi, sol, el grado completo del grado de do mayor, que sería el primer grado de la escala de do. Y luego pasaríamos al segundo grado. Luego pasaríamos al segundo grado y este segundo grado estaría a partir de re y sería re, fa y la. Y después tendríamos mi, sol, si y así sucesivamente fa, la, do, sol, si, re, la, do, mi y si, re, fa. Los grados se escriben con las letras del alfabeto común y cuando hablamos de grados hablamos con números romanos, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ahora, para trabajarlos pensamos do, mi, sol y tocamos las notas correspondientes, tratando de que ya nuestro cerebro entienda que son terceras, ¿no? La trabajamos en alguna medida de forma ordenada y esto no quiere decir que cuando toquemos cada uno de los grados tendríamos que hacerlo de la misma forma ordenada, sino como nosotros pensamos que sería la melodía que estamos haciendo. Puede ser, estoy haciendo sol, mi, do, por ejemplo. Luego paso al segundo grado
tercer grado, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y así voy repasando todos los grados correspondientes a la escala de Do. De más está decir que si cambio de escala, con las alteraciones correspondientes a cada escala, estaría haciendo la misma secuencia de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo en la escala que fuere. Ahora, también tenemos que buscar forma de estudiar, porque no es que uno solamente lo aprende de memoria, lo tiene en la cabeza, sino debe pasar esa memoria al instrumento. Y cuando el tema requiera tocar sobre determinado grado de la escala, uno ya tenga la cabeza preparada para automáticamente tocar sobre ese grado de la escala. Tampoco quiere decir que exclusivamente vamos a tocar Do, Mi, Sol en el momento que sea el acorde de Do requerido, sino podríamos tocar también más notas de la escala que en alguna medida combinen con la melodía que tenemos proyectada en nuestro cerebro. Y así un poco sucesivamente en todos los acordes que el tema requiera. Tenemos que tener en cuenta que un compás puede durar 4 tiempos o también puede durar 3 tiempos o los tiempos que hayan estado especificados en el tema, con lo cual debemos disponer de las notas suficientes para que puedan entrar dentro de esa cuadratura, dentro de ese tiempo, porque si no el tema transcurre y nosotros todavía estamos pensando qué poner en el acorde de Do. Entonces, un poco tenemos que proyectarnos en cómo lo vamos a estudiar, cómo vamos a llevar adelante esta forma, ¿no? Y para ello tenemos que verlo en manera propiamente de escala, que sería algo así como para que tengamos idea desde dónde comienza la escala. En el grado 1, por ejemplo, inclusive empieza de Do, tenemos agregada una nota que sería la cuarta nota del acorde, Do, Mi, Sol, Si, con lo cual el acorde se transforma en un Do séptima mayor, para también tener cierta comodidad en la cuenta respectiva, porque si contamos solamente por 3 notas, sería mejor contar en pares y nos da cuatreadas, y las cuatreadas en alguna medida nos simplifican la cuenta dentro de lo que es un compás. En un compás entran 8 corcheas, así que 4 y 4 serían 8, con lo cual estamos haciendo, digamos, armando todo lo correspondiente a un compás completo. Yo pienso que la mejor forma de hacerlo, para tener una buena digitación y mejor sonido, sería buscar la manera de hacerlo de una forma lenta. Total, la ligereza vendrá después cuando toquemos o con el trabajo. Entonces, al trabajar, por ejemplo, el primer grado, también podemos hacerlo de forma descendente,
Y así repetidas veces, esto que iremos haciendo en cada uno de los grados, porque allí estarán las notas más importantes de cada uno de los grados en los cuales estemos tocando en ese momento. Y cuando estemos jugando un poco con esos grados, también podemos hacerlo no en el orden en el que está escrito, sino buscando nosotros cuál sería la melodía y buscar cómo combinar con esas 4 notas alguna melodía. Un poco también para que se nos pegue en nuestra imaginación, en nuestra cabeza, en nuestra memoria, cómo sonaría eso. A medida que vayamos teniendo más agilidad sobre esas notas, y trataremos de intercambiarlas con notas correspondientes a la propia escala de Do mayor en este caso. Luego tenemos el Re menor, que sería el segundo grado. Y también jugaríamos con él. Tercer grado. Es decir, haciendo una combinación con estas notas, ya tendríamos una melodía, un intento de melodía, y jugando con esas notas, también tendríamos una memoria de esos sonidos, componiendo alguna pequeña melodía que nos ayudaría en algún momento cuando quisiéramos improvisar sobre estos grados. También es bueno tocar mucho la escala, digamos en este caso la escala de Do, porque nos ayudaría a tener un mejor sonido también y también llenarnos la cabeza de esa tonalidad como para después inventar melodías que estén comprendidas en esta tonalidad. En alguna forma, esto es para que hagan una práctica y esa práctica va a generar en su imaginación las melodías que están adentro de ustedes y que pueden exponer de acuerdo a esa tonalidad. Tocando en esa tonalidad van a imaginar melodías que correspondan a estas notas. Todo se puede complicar, pero eso dejémoslo para más adelante. En este momento estamos iniciando un camino y para iniciar el camino tenemos que hacerlo ordenadamente y
sin apuro, porque nuestra cabeza es menos rápido que nuestro deseo. Nosotros queremos tocar ya, pero eso no es posible si todavía no tenemos suficiente destreza y conocimiento. Con lo cual tenemos que alimentar a nuestro cerebro de todas estas cosas para que se vaya armando y teniendo información para luego expresarse libremente. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Espero que se suscriban a este canal para poder seguirles pasando información que sirva para el estudio que han iniciado, y que tengan mucho éxito y que se los escuche muy bien. Muchas gracias.